Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal, donde en esta ocasión vamos a estar hablando de una nueva película de terror. Terror psicológico, suspenso, como quieran llamarlo. La verdad es que es una película que me tiene muy encantada, que tenía las expectativas un tanto tranquilas, moderadas, y la verdad es que me terminó sorprendiendo mucho porque creo que es una película revelación del año, ¿por qué no? Y quiero contarles por qué se las recomiendo. Voy a darles un par de detalles alrededor de esta película que son muy llamativos, así que bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de esta nueva propuesta llamada Obsession. Bueno, muchas cosas a tener en cuenta alrededor de esta película que a mí me gusta muchísimo analizarlas, como por ejemplo el subtítulo, que nos dice un clásico instantáneo del terror. ¿Por qué? Porque juega con ciertas premisas que ya han sido vistas muchas veces en el cine, muchas veces a lo largo de varias películas, y la verdad es que juega muchísimo con esto, sobre todo con el subtítulo, ten cuidado con lo que deseas. ¿Cuántas veces hemos visto en unas películas al protagonista desear algo con tantas fuerzas que cuando lo consigue justamente puede llegar a enfrentarse a ciertas consecuencias imprevistas o no deseadas, ¿no? Lo que conlleva que este personaje tenga una cierta metamorfosis que al final del camino lo haga aprender una lección o moraleja por aquellos deseos que no los pensó muy bien y no los llegó a evaluar lo suficiente para que ese deseo pueda conllevar en la realidad, ¿no? Otro recurso que utiliza la película es el tema del estado mental tan intenso como la obsesión, que lo hemos visto ya en películas dramáticas, por ejemplo, cuando hablamos de personas abusivas, en personas también psicópatas, en películas de terror, donde tienen por ejemplo, están obsesionados con, generalmente en los slasher, a jóvenes adolescentes, y en otras películas también de terror en las que está un psicópata obsesionado con su víctima y que es la finalidad de él cumplir todos sus caprichos y sus deseos y sus obsesiones alrededor de querer capturarla. Infinidad de ejemplos, ¿no? Y esta película no es la excepción. Es verdad que el tema del estado mental como la obsesión lo utilizan para que el antagonista o villano esté detrás de su víctima, esté simplemente persiguiéndola, haya un personaje negro y un personaje blanco. Y en esta película me gusta que sí es verdad que hay víctimas de una forma bastante jugada, y la verdad es que me gustó muchísimo cómo se torna la figura de la víctima, pero es verdad que en gran parte de la película vamos a tener personajes grises, ya tirando a negros, porque son pura y exclusivamente antagonistas. No hay héroes en esta película. Y eso es algo que me gusta mucho, porque también se torna un tanto desagradable, ¿no? A la hora de ver y un tanto incómoda, y que juega muchísimo con este ámbito del género de terror, ¿no? Que me gustó muchísimo cómo lo manejaron. Y otro recurso que utiliza la película también es el tema del MacGuffin. ¿Qué es un MacGuffin para aquellos que no están familiarizados con el término? El MacGuffin es un recurso narrativo que sirve como detonante para poder iniciar o hacer avanzar una trama alrededor de generalmente un objeto, ¿no? Que en este caso tenemos al protagonista que pide su deseo a través de una varilla, ¿no? De madera que al partirse en dos le concede su deseo. Y lo importante del recurso del MacGuffin no es qué es el objeto, sino más bien cómo la búsqueda de este motiva las acciones y las decisiones del protagonista. Ok, después de tener en cuenta estos puntos de la película, ¿de qué se trata la misma? Bueno, vamos a hablar un poquito de la sinopsis. La película sigue a Bear, un joven enamorado de su amiga de toda la infancia, que tras adquirir un juguete sobrenatural que le concede el deseo de que ella se enamore perdidamente de él, su fantasía se convierte en una real pesadilla. Gran parte del terror de esta película me gusta que se torne en lugares cotidianos, la verdad, porque creo que ese ambiente, ¿no? Más natural, en espacios públicos, en espacios que uno no imagina que le puede pasar algo malo, y que en esta película te hacen sentir parte de que te puede pasar algo en cualquier momento. Eso es algo que se había perdido mucho en las películas de terror, y esta película toma esos recursos, y eso me gusta mucho, ¿no? También sirve de excusa el hecho mismo de que no utiliza tantos espacios físicos para poder grabarse el entorno de la película, porque recordemos que es una película de terror y por lo general las películas de terror tienen un presupuesto súper bajo, y eso es lo más loco de todo, porque la verdad es que esta película tuvo un presupuesto de producción de tan solo $750,000, o sea, no llegó casi al $1.000.000, un costo microscópico, ¿no? Cuando hablamos en la industria hollywoodense, y bueno, se convirtió ahora en un fenómeno clásico porque la verdad es que la está reventando en taquilla y tiene por qué hacerlo, porque es una gran película, de verdad, y que creo que vale muchísimo menos que otras películas de industria cinematográficas tan grandes, ¿no? Y con presupuestos tan elevados como por ejemplo la saga del Conjuro, por decirlo un ejemplo, que terminan siendo unas películas bastante baratas, ¿no? Alrededor de lo que gira la narrativa, mientras que esta
película con un presupuesto tan microscópico termina siendo una gran revelación. Y la verdad es que eso es un dato a tener en cuenta. Pero vamos con otro detalle loco de la película, y es que su director es Curry Berker, que es un joven cineasta y actor de tan solo 26 años, estadounidense, y que además es youtuber, es creador de contenido. Y la verdad es que me gusta muchísimo cómo salta la fama por esto, por esta idea tan creativa que se le ocurrió a la hora de hacer Obsession, y que bueno, que ahora es todo un fenómeno, y que a su vez se encargó no solamente de dirigir, sino de escribir, obviamente, y de editar toda la cinta. Es decir, se encargó prácticamente de todo. Y bueno, y eso me gusta mucho. Es su gran ópera prima, y la verdad es que qué forma, ¿no? Qué forma de crecer en la industria hollywoodense. Y ojo que el futuro de este director está para crecer aún más en Hollywood, ¿no? Porque hace muy poquito firmó un contrato lucrativo con la gran productora A24, que es una productora que a mí me encanta mucho porque le da toda una dedicación y calidad a las películas de terror, que creo que están a otro nivel de otras productoras. Y bueno, y ahora justamente lo contrató para poder escribir y dirigir una nueva película de La Masacre de Texas, ¿no? Que sí, La Masacre de Texas ya es una franquicia muy conocida, que ha sido explotada por varios medios, y la verdad es que tuvo películas muy buenas, películas muy flojas, pero nada, después de ver esta película confío gratamente en la libertad creativa que le pueda aportar este director. Y parte de esta imaginación que tuvo el director se basó y tuvo su nacimiento en un capítulo de Los Simpsons, en un capítulo especial Halloween, de la mano del mono que concedía los deseos. La verdad es que, nada, súper loco también, un datito a tener en cuenta. Y lo que les decía con respecto a que me gusta que la película utilice estos lugares cotidianos, ¿no? De ambientes naturales que cualquiera persona puede tener en su día a día, funciona muy bien para el recurso en el género de terror, porque rompe con esa seguridad familiar, ¿no? Y hace que lo ordinario esconda una amenaza que nadie pueda ver, y eso genera un poco de miedo e incomodidad. Y la base fundamental de la película es justamente generar incomodidad en el espectador, porque lo que hace es eliminar totalmente cualquier tipo de zona de confort y hace que te sientas vulnerable ante las escenas que estás viendo, porque no sabes con qué te vas a encontrar. Los personajes en esta película son súper insoportables porque, claro, te hacen sentir incómodo ante todos los hechos que está ocurriendo. Como por ejemplo el protagonista, que hay que hablar un poquito de los actores que intervienen en esta película. Como por ejemplo el protagonista Michael Johnson, que interpreta a Bear, el principal protagonista, ¿no? Que en esta película la verdad es que, ¡ay Dios!, te da ganas de traspasar la pantalla y sacudirlo en un momento y decirle, no te das cuenta de las decisiones que estás tomando, no te das cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero claro, estamos hablando de nuevo de una obsesión donde la base fundamental de la obsesión es primordialmente eliminar todo tipo de raciocinio cuando uno tiene algo tan puesto en la cabeza, y este protagonista no es la excepción. Justamente es un personaje de estos grises, de estos protagonistas que por eso digo que no son considerados héroes en las películas. Así que nada, la verdad es que me gustó muchísimo cómo está interpretado por este actor, que no lo conocía la verdad, y bueno, la verdad es que estuvo muy bien cómo lo interpretó. Creo que de principio a fin está perfecto. Y de nuevo, es uno de estos personajes vulnerables, ¿no? Psicológicamente mal, que están totalmente con una baja autoestima, que cualquiera se puede sentir de alguna forma identificado, pero justamente para eso sirven estas películas, ¿no? Para mostrarte el lado negativo de las cosas y plantearte qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Creo que la película gira en torno a esa moralidad constantemente alrededor de este protagonista. Y por otro lado tenemos que hablar del personaje que se roba totalmente la película, que es Intina Barrett interpretando al personaje de Nikki, que la verdad de principio a fin te genera una incomodidad y un miedo que hace rato no me generaba un personaje antagonista o villano como este, que está muy bien planteado en la película, que se torna impredecible. De hecho, en cualquier momento que aparezca, en cualquiera de sus escenas, no sabes de qué forma va a reaccionar. Te imaginas que puede reaccionar de una forma y termina reaccionando de otra. Nada, la verdad el personaje de este personaje me encantó cómo está planteado, me encantó la actriz es perfecta, la verdad es que en serio te transmite esa cierta aura de negatividad, ¿no? Y de miedo, que con tan solo sus expresiones funciona muy bien en la película. Y otro detalle para terminar, pero no menos importante, es el hecho de que esta película no tiene jumpscare. Gracias, porque de nuevo, estas películas de terror de hoy en día en las que utilizan este recurso jumpscare, que para aquellos que no saben, es ese clásico recurso en el que está el protagonista yendo a la cocina y de repente abre la heladera y nosotros sabemos que se viene algo, y cuando cierra le aparece un fantasma, este se cae al piso y cuando abre los ojos no hay nada y simplemente sirve para asustarte un momento repentino. Es un recurso ya utilizado en varias películas de terror que solamente se basan en eso y punto, en no construir la tensión y el miedo
en una escena prolongada. Y en esta película sí que lo hace de una forma muy efectiva. Y la verdad es que me gusta el hecho de que no haya sustos porque sí. De hecho, me animo a decir que no hay ningún tipo de susto así jumpscare repentinos a lo largo de la película. Y bueno, gente, así finalizo este video recomendándote esta película ampliamente porque creo que es una de las revelaciones del año, creo que es una de las películas del año que me parece que es una película de terror muy efectiva, que te va a gustar mucho y además también te invito a que no veas el tráiler. Con lo poco que te mostré acá, sirve y basta para poder ir con una base para saber de qué trata la película y nada más. Así que bueno, anda al cine, mirala y quédate tranquilo que te vas a llevar una buena sensación después de salir del cine. Y bueno, gente, nos vemos la próxima con mucho más contenido como este. Yo soy Dami y esta es la corte de Revan. Nos vemos la próxima, que la fuerza los acompañe. Adiós.